Madrastra. Dícese de la nueva esposa de un padre, que no es la madre de los hijos anteriores de aquel. Una figura que fue bastante común en la antigüedad, debido a las altas tasas de defunción de las mujeres a la hora de dar a luz. Si bien hoy en día ya no es tan usual como lo era hace miles de años, la imagen de la madrastra sigue estando muy presente en el imaginario colectivo. Sin embargo, no lo hace de una manera agradable y positiva. Gracias a los hermanos Grimm y a una que otra telenovela clásica, las madrastras se han convertido en mujeres llenas de maldad, que disfrutan de joderle la vida a los hijastros, algunas con mayor éxito que otras. La más famosa de estas señoras es la madrastra de Cenicienta, que estoy seguro reconocerás por la versión de Disney, una mujer fría y cruel que no le importa pasar sobre las ilusiones de su hijastra, con tal de obtener lo que ella quiere, encapsulando con ello la imagen actual que tenemos estereotipada de una madrastra. Pero, ¿y si te dijera que existió una madrastra malvada mucho antes de que los cuentos de hadas aparecieran? Livia Drusila fue una mujer romana que vivió durante los tiempos del emperador Augusto, con el cual por cierto llegó a casarse. Se le cataloga como una madrastra malvada debido a que se dice que orquestó las muertes de Cayo y de Lucio, nietos de Augusto que habían sido adoptados por este para que fueran sus sucesores. Según se cuenta por ahí, Livia mandó matar a ambos jóvenes, sus hijastros, para ayudar a que su propio hijo, Tiberio, pudiera acceder al trono de Augusto, cosa que al final consiguió. Pero aquí no estamos para contar la vida y villanías de Livia, sino al contrario, para cuestionar ese papel de madrastra y esclarecer si de verdad era tan perversa y desagradable como la historia nos ha hecho creer. Y es que si bien ha resultado bastante tentador para algunos historiadores ponerla como mala, la realidad es que quizás Livia no fue tan pecaminosa como nos la han pintado. Es así como llegamos al tema del video, a la verdadera historia de Livia, quien hasta este momento ha sido conocida como la madrastra malvada. Livia Drusila nació, como ya veíamos, en Roma, en febrero del año 59 a.C. Fue hija de Marco Livio Druso, y tuvo la suerte de pertenecer a una poderosa familia romana de rancio abolengo, cuyos antepasados habían accedido a las más altas magistraturas del estado a lo largo de los siglos. Cuando tenía 15 años, se casó con Tiberio Claudio Nerón, que en aquel entonces tenía 40 años. Su matrimonio se realizó en sine manu, que es una fórmula menos restrictiva que los enlaces más tradicionales. Aquí la mujer no era tratada como una mercancía, sino que se le otorgaba mayor libertad y patrimonio propio, al tiempo que se encontraba bajo la tutela de algún hombre. Y es más, la mujer podía decidir divorciarse de su marido si así lo quería. Lo único malo es que retenía la custodia de los hijos engendrados durante el matrimonio, razón por la cual las mujeres casi nunca se divorciaban, por el miedo a perder a los hijos. Posteriormente en la vida de Livia apareció Augusto, que en aquel entonces aún era Octavio. Octavio contrajo matrimonio con Livia, con el permiso de su todavía marido, Nerón, quien seguramente vio en este divorcio la oportunidad de conseguir la amistad política del César, ya que no se opuso a su voluntad y le entregó a Livia sin impedimentos. De su primer matrimonio, Livia dio a luz a 2 hijos, Tiberio y Druso Claudio, el primero en el año 42 a.C. y el segundo en el año 38 a.C. No obstante, este último hijo generó una situación bastante particular, que se prestaba a malas interpretaciones, ya que Livia se encontraba embarazada cuando contrajo matrimonio con Octavio. El hijo era de Tiberio Claudio, pero para que la gente no creyera que era hijo de Octavio, se lo bautizó como Druso Claudio Nerón, para despejar cualquier duda sobre la paternidad del bebé. De su matrimonio, Octavio y Livia se vieron mutuamente beneficiados. Por un lado, Octavio era un buen partido para Livia, que, gracias a su poder, podía ayudarle a escalar posiciones en su vida social. Por otro lado, ella era un nexo que Octavio necesitaba con la alta nobleza señorial más antigua, lo que le permitiría ganarse su amistad y conseguir un mayor estatus entre ellos, cosa que efectivamente sucedió. Sin embargo, más allá de los aspectos de conveniencia que implicaba celebrar una unión así, hubo un factor muchísimo más determinante entre Octavio y Livia. Ambos de verdad estaban enamorados, y por eso decidieron casarse. Algo que, como podrás notar, era rarísimo entre los matrimonios de la época. Con el paso de los años, Octavio se convirtió en Augusto, y Livia se transformó en una mujer muy influyente,
que manejaba sus propios negocios, especialmente propiedades agrícolas, con las que amasó una importante fortuna. Además, sabemos que era una gran filántropa, que ayudó a hombres y mujeres sin importarle su condición o clase social. Todo ello era posible gracias a que Augusto la había liberado en el año 35 a.C. de la tutela Monebris, a la que estaban sometidas todas las mujeres romanas. Desde aquel momento Livia, a pesar de ser mujer y no tener ningún cargo público, tomó las riendas de su propia vida. Aún así siempre actuó de una forma discreta, guardando las formas de un estricto régimen patriarcal como era el romano. Pese a todo, las mujeres en Roma tenían un papel fundamental. Al fin y al cabo eran ellas las únicas que podían engendrar a los nuevos vástagos de la estirpe romana, para que mantuvieran viva la república. La mujer era vista solo como esposa y madre, fiel a su marido, y dispuesta para engendrar a los nuevos romanos. La mujer que se saliera de esos estándares era tenida desde los círculos más conservadores como pérfida y corrupta, conspiradora e intrigante. Los primeros rasgos eran propios de la naturaleza femenina, que una mujer no podía evitar, y la única solución a tales problemas era la reclusión al margen de la sociedad. Si, por añadidura, hablamos de una mujer con tanto poder como Livia, algo que ninguna otra había conseguido antes, la visión se vuelve todavía más perversa, mostrando a una mujer ambiciosa e incapaz de gobernar sus pasiones, además de manipuladora. Pero si bien es cierto que Livia jamás tuvo la más mínima intención de quedarse al margen de la vida social y política de Roma, todos estos aberrantes calificativos no hacen más que evidenciar la misoginia de quienes los pronunciaron, escudándose en la inferioridad de la mujer. Y de entre todos los que despotrincaron en contra de Livia, hay un individuo que destaca bastante, no solo porque fue el que más la agredió, sino también porque se trata de uno de los historiadores más reconocidos de la antigua Roma, Cayo Cornelio Tácito, hombre para el que Livia representaba todo lo contrario a la recia moral patriarcal que él defendía. Si la emperatriz daba ese ejemplo a las mujeres, éstas se librarían de sus ataduras y de las convenciones patriarcales. Eso seguramente era lo que más preocupaba a Tácito, que rechazaba la participación de las mujeres en la vida pública y que utilizó todos sus escritos para desacreditar a Livia. Tácito era un escritor astuto y sabía que su propaganda no tendría efecto si se basaba solamente en meras invenciones suyas, por lo que siempre utilizó medias verdades y los rumores para hacer afirmaciones que no iban más allá de mero chismorro desinformado. Además, su estilo en muchas ocasiones se basa en limitarse a exponer los hechos que él conocía de oídas, entregándoles una veracidad que no tenían. Y los escritos de Tácito tuvieron éxito, enseñándonos cómo la misoginia fue, y en muchos casos sigue siendo, una potente forma de propaganda. Afortunadamente la misoginia de Tácito, así como de otros autores, no es la única referencia que tenemos sobre Livia. También existen otros escritores como Suetonio o Dion Casio, que directamente ensalzan la figura de Livia. Dion Casio, por ejemplo, nos cuenta que Livia había sido tan querida que tras su muerte se decretó que se erigiera un arco en su honor, algo que no se le había concedido a ninguna otra mujer. Pero bueno, volviendo con el amigo Tácito, era tanto el desprecio que éste sentía por Livia, que con suma malicia éste se encargó de sembrar incertidumbre y dudas en un asunto muchísimo más delicado que su comportamiento. En el año 23 a.C., la salud de Augusto empeoró tanto que éste reunió a sus hombres de mayor confianza, así como a los senadores y magistrados más relevantes, para compartir con ellos asuntos de Estado. Como los títulos de Augusto aún no eran hereditarios, este buscaba la manera de elegir un posible sucesor de cara a la opinión pública, para que, llegado el momento, todo fuera más sencillo. El primero al que se preparó en este sentido fue a Marco Claudio Marcelo, su sobrino. Este se casó con Julia, la única hija de Augusto, y su carrera política y militar fue acelerada para que llegara a convertirse en un buen heredero. No obstante, el joven Marcelo cayó gravemente enfermo, y nada se pudo hacer por su vida, destruyendo las esperanzas de una sucesión futura. En los años posteriores, Augusto también fijó su vista en el segundo hijo de Livia, que para ese momento era un destacado y popular general. Augusto jamás ocultó que lo prefería frente a Tiberio, pero la muerte también llegó por Druso, en Germania, en el año 9 a.C.,
se cayó del caballo, con lo cual volvieron a desbaratarse los planes del César. Mientras que todo esto pasaba, Julia, la hija de Augusto, volvió a casarse con el general Agripa. Tuvieron 5 hijos, entre los que sobresalen Cayo y Lucio, y como comentábamos al inicio del video, estos nietos fueron adoptados por Augusto. Posteriormente, cuando Agripa murió, Cayo y Lucio se convirtieron en la mejor opción sucesoria para Augusto. Sin embargo, la fortuna volvió a truncar los planes de Augusto, cuando Lucio falleció a causa de una enfermedad repentina, en el año 2 después de Cristo, mientras que su hermano Cayo murió a causa de una herida infectada 2 años más tarde. Con Cayo murió la última esperanza de Augusto por encontrar un heredero. ¡Fue Livia! ¡Fue Livia! Ella orquestó las muertes para que su hijo Tiberio accediera al trono. Fiel a su estilo, Tácito despotricó con semejante barbaridad. Barbaridad porque, si lo pensamos bien y con detenimiento, el que Livia hubiera estado implicado en la muerte de sus hijastros conllevaría toda una pesadilla logística para asesinarlos a semejantes distancias de Roma, y en silencio, que es lo más complicado de todo. Así que no, a menos de que Livia hubiera tenido el don de la omnipresencia, todo apunta a que solamente se trata de un rumor de los muchos que circulaban en torno a ella, y que Tácito se encargó tan malévolamente de difundir. Pero además de difundir este rumor, Tácito se encargó de introducir el concepto de madrastra asesina, mote que desafortunadamente la acompañaría durante toda su vida y que la perseguiría hasta la actualidad. La figura de la madrastra malvada ya estaba muy arraigada en la sociedad romana, igual que en la nuestra, y ya desde comienzos del siglo II a.C. tenemos algunos ejemplos de madrastras malvadas que conspiraban contra sus hijastros. Así, la figura de Livia, la envenenadora, no es más que una adaptación de Tácito de esta figura mal vista y bien conocida por los romanos, que podía ser rápida y fácilmente reconocida por cualquiera, convirtiéndose en una forma sencilla de desprestigiar a un modelo de mujer que según él no debía de prosperar en Roma. Obviamente Livia siempre veló para lograr que su hijo Tiberio consiguiera llegar lo más alto posible en su vida personal y pública, pero respaldó las decisiones de Augusto en materia de sucesión, apoyando incluso a su hijastra Julia, cuando ésta cayó en desgracia con su padre, y se vio obligada a exiliarse. Si Tiberio llegó a ser el nuevo emperador de Roma tras la muerte de Augusto, fue porque Livia le ayudó a llegar a la cumbre, pero no de la forma en la que Tácito y muchos otros después de él nos han hecho creer, pues ella no tuvo nada que ver con los desgraciables incidentes sucesorios de Augusto, y esto mismo podemos decir de la propia muerte del César. Porque también se le achaca a Livia este penoso evento. De acuerdo con Tácito, fue Livia la que envenenó y provocó la muerte de Augusto, para así facilitar que su hijo Tiberio accediera al trono. En este caso, la ponzoña vendría de los higos que tanto le gustaban al emperador, y que a Livia le encantaba cultivar. Tácito habla, una vez más, de los rumores acerca de un posible envenenamiento por parte de la esposa, aprovechando esta debilidad culinaria, e incluso Dion Casio llega a mencionar los mismos hechos, aunque, a diferencia de Tácito, no le otorga credibilidad a las maliciosas habladurías. Pero, al igual que con el tema de la muerte de los nietos, esta atrevida afirmación puede ser cuestionada si se le medita con detenimiento. Si Livia fuera realmente la asesina de Augusto, las condiciones a las cuales se llevó a cabo el crimen parecen demasiado extrañas. En primer lugar, ¿por qué debe de esperar tantos años para matarlo? Una muerte a partir de los 60 años habría sido fácilmente asimilada, especialmente teniendo en cuenta la caprichosa salud del César. Y más aún, si esperó hasta aquel 19 de agosto del año 14 después de Cristo para matarlo, cuando tenía 75 años de edad, ¿por qué Tiberio no estaba presente para significar una casual pero solemne ceremonia de traspaso de poderes? La explicación más sencilla y plausible nos dice que Livia nunca fue la madrastra maléfica que a Tácito le hubiera gustado que fuera, y que Augusto murió de viejo, y habiendo cumplido todas sus expectativas en la vida, y habiendo amado a su esposa durante más de 50 años. En definitiva, Livia siempre ha sido una figura que ha despertado tanto odios como pasiones, en la que se mezclan los crímenes más terribles que se puedan imaginar con las virtudes al alcance de muy pocos. Ciertamente es complicado entregar una visión precisa de Livia, esposa de Augusto, madre de Tiberio, y ante todo una mujer libre y empoderada, que a pesar de estar siempre a la sombra política de los hombres,
consiguió llegar hasta donde ninguna otra mujer lo había hecho antes en Roma. Y eso es algo que ni Tácito ni ningún otro hombre le podrán quitar jamás.